Bueno, estamos aquí con nuestro tercer segmento, hermano Álvaro Yepes. Vamos a estar hablando acerca de el sufrimiento. Hemos visto cómo el sufrimiento ayuda a formar el carácter, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo el sufrimiento, pues, tiene mucho que ver con la mala cabeza, ¿cierto, hermano Álvaro? Es cierto, a veces nosotros desconocemos, no digamos desconocemos, más bien ignoramos, no le prestamos atención a ciertas cosas y eso a veces ocasiona sufrimientos. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Es importante que sepamos esto, el Señor tiene dadas unas leyes naturales en esta tierra y nosotros debemos aprender a manejarlas. Es importante que nosotros sepamos que Dios está haciendo, digamos, está haciendo las cosas para todos, tanto para buenos como para malos. Por eso nuestra oración siempre debe ser, Cristo cuando nos enseñó a orar, siempre nos dice, líbranos del mal. Debemos nosotros a orar a nuestro Dios y a rogarle siempre que nos libre del mal. Una forma de librarnos del mal, nosotros dice en Santiago. Ahorita hemos leído Santiago capítulo 2, versículos del 2 al 4, el capítulo 1, versículos del 2 al 4, pero voy a leer el 5, Henry, y el 6. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como la ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. Hermanos, una cosa importante, Henry, es debemos aprender a ser sabios y aprender a entender las leyes naturales de Dios. Y en esto quiero hacer mención sobre mucha catástrofe que ha ocurrido precisamente porque hemos sido faltos de sabiedad. Aquí en esta ciudad, hermano, cuando hay mucha lluvia, algunas personas que de pronto no conocen de Medellín, Medellín es un valle, está completamente rodeado de montañas y es un valle que está, digamos, ya saturado de habitantes. Entonces en las partes planas no hay donde más, o sea, ya están copadas. Entonces la gente ha tenido que construir en las laderas y cada vez van más y más arriba. Entonces, en las épocas de lluvias, como los que construyen normalmente no hacen estudios de suelo, no son ingenieros, construyen de una manera en que es muy peligrosa. Se construyen, ojalá algún día algunos tengan oportunidad de los que no conocen Medellín y vean aquí para que ustedes vean esos ingenieros que salen aquí naturales y miran a ninguna universidad y construyen unas cosas que dice uno, ¿cómo hacen? Es como incrustar las casas allá en filo de la montaña. Yo no sé cómo hacen para construir eso. Pero desafortunadamente, en épocas de muchas lluvias, el piso se vuelve muy inestable y ocurren muchas tragedias. Entonces aquí hay muchas entidades que van y dicen, esta zona es una zona de alto riesgo, es importante que ustedes busquen la forma de desocupar de aquí, que vayan de acá, porque esto en cualquier momento se puede derrumbar. Y pasa mucho, casi todas las temporadas de lluvia, Henry, aquí las personas pierden sus hogares, pierden hijos, pierden familiares, porque no abandonan esos sectores, construyen en las riberas. Entonces cuando vienen las crecientes, se llevan las casas, se llevan sus utensilios, se llevan todo ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender y entender a que no se deben hacer, porque es contra las leyes naturales que Dios tiene puestas. Y si bien es cierto, nosotros le pedimos al Señor que nos libre de todo mal, también tenemos que aprender a ser sabios, y a prever las consecuencias de actos malos. Y en eso nosotros podemos rogar a Dios para que nos dé sabiduría. Entonces una forma de nosotros evitar el sufrimiento es aprender a ser sabios. Por ende, una consecuencia del sufrimiento o la falta de sabiduría más bien trae como consecuencia
el sufrimiento. Tenemos que aprender nosotros a manejar este tipo de cosas que Dios nos da para que aprendamos a ser sabios. Si sabemos que yo estar jugando en el filo de un edificio es peligroso porque existe la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, la tierra me va a atraer hacia ella, yo cualquier movimiento yo voy a caer, yo no voy a flotar, no me va a pasar ninguna cosa de esas. Entonces yo tengo que evitar ese tipo de movimientos, cosas que nosotros podemos evitar cuando tenemos conciencia de ellas. Debemos aprender a ser sabios para evitar sufrimientos. Porque Dios tiene establecidas ciertas leyes, están dadas para los buenos y para los malos. Entonces, si bien es cierto, hace llover en tiempos de sequía para buenos y malos, también las consecuencias de actuar mal son para buenos y malos. Nosotros como buenos debemos rogar a Dios que nos dé sabiduría para prever, para estar atentos a los sufrimientos, a las cosas que nos pueden causar daño. ¿Listo? Muy bien. Ahora, hombre Dios, ¿por qué no impide esas cosas? Dios, ¿por qué no impide el sufrimiento? Hermano, Henry y las personas que nos escuchan, debemos recordar siempre una cosa, un regalo divino que nosotros tenemos, y es que el Señor nos regaló el libre albedrío, la libertad de decidir. Por eso estamos hechos a su imagen y semejanza. Nosotros no somos robots que ya están programados para actuar siempre de una manera, no. Nosotros tenemos capacidad de decidir de acuerdo a su semejanza, capacidad de resolver, capacidad de en un momento decidir qué hacer o no. Ese es un regalo que Dios nos dio. Porque Dios no nos puso a nosotros aquí como robots, entonces nos puso a todos a actuar bien y a todos a actuar de acuerdo a sus mandamientos. Entonces aquí obedecer a Dios no sería nada complicado, porque estamos programados para eso. Dios no nos quiso así, Dios nos quiso a su imagen, su forma y de su semejanza, con capacidad para resolver y decidir. Por eso el Señor premia la decisión de nosotros de seguirlo a Él, de obedecerlo a Él, porque Él nos da la libertad de escoger. Esa libertad que tenemos nosotros de escoger, nosotros tenemos la libertad también de escoger nuestros actos buenos o malos. Entonces el sufrimiento, como he dicho casi todo este tiempo, es consecuencia de los actos malos que yo decido hacer. Porque el Señor respeta las decisiones tomadas. El Señor nos dio el libre albedrío y así nos lleva. Nos hace invitaciones, a veces nos pone trapitas para que no lleguemos a determinadas cosas, nos pone demoras y nos hace cosas tratando de que nosotros percibamos, por alguna forma de decirlo, percibamos las consecuencias que nos pueden acarrear los actos malos. Si nosotros por encima de estos obstáculos a veces que el Señor nos pone seguimos para allá, pues lógicamente vamos a tener esas consecuencias. Entonces como les decía también ahorita, si yo sé que el Señor tiene establecido una ley de la gravedad y yo me voy a dedicar a caminar al filo, se lo dice, va a llegar el momento en que esa misma fuerza me va a traer y voy a caer, porque son leyes que por Dios han sido establecidas para justos y para injustos. Y por eso es importante nosotros estarle pidiendo siempre sabiduría al Señor. Y en eso quiero recordar nuevamente lo que es definición de sabiduría. Sabiduría es poner en práctica el conocimiento. Hay mucha gente que conoce muchas cosas, pero no es sabia. ¿Por qué? Porque no las practica. Hay gente que conoce muchísimas cosas sobre Biblia, pero no es sabia porque no las practica. Hay gente que sabe mucho de mecánica, pero no es sabia. ¿Por qué? Porque no la practica. Entonces aprendamos a ser sabios y a huir de las cosas que nos pueden afectar y que nos pueden acarrear como consecuencias sufrimientos. Hermanos, como para terminar, podemos decir que ¿por qué Dios no interviene? Pues les quiero recordar a muchos que Dios ya intervino por medio de enviar a su Hijo Jesucristo, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser reconciliados con Él. Nosotros hacemos cosas malas, pero por medio de Jesucristo podemos reconciliarnos con Dios. Y eso nos acerca nuevamente a Dios. Una cosa buena, cuando estamos cerca a Dios, Dios nos escucha. Cuando estamos lejos, no nos escucha. Es importante que nosotros aprendamos los mandamientos de Jesús, que es el amar y servir unos a otros.
Él ayuda a sanar las heridas del corazón y a consolar a los que sufren. Ya hemos estudiado acerca de la consolación también aquí, que el Señor es Padre de toda consolación. Por eso nosotros debemos estar arrimados a Él. Él tiene a veces planes para algunos sufrimientos que nosotros padecemos, porque le interesa más el alma nuestra. Él enseña a obedecer la palabra para que los gobernantes y todos los hombres sean justos, para que no hagan daño al prójimo, para que sigan las leyes que son benéficas para todos y para dejar de cometer actos malos que traen como consecuencia el sufrimiento. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen tantas bendiciones? La respuesta es siempre de Dios. La fe cristiana es más fuerte cuando se enfrenta al sufrimiento y a las pruebas. Uno se fortalece por medio del sufrimiento y las pruebas. Estamos más cerquita de Dios. Por eso a veces es importante tenerlos. No se rinda en cuanto a su lucha cuando se ve con sufrimiento. Entréguese al Señor y obedezca y confíe en que Él tiene premios mejores para su vida. Si bien es cierto, hay épocas en que tenemos sufrimiento, va a llegar el momento en que el Señor va a recompensar todo ese esfuerzo que hemos hecho, todo ese carácter fortalecido por medio del sufrimiento va a tener su recompensa futura. Algo más para concluir, Henry. Bueno, hermano, no, yo creo que tienes mucha razón y es algo en que tenemos que ponerle cuidado, ¿cierto? Para no caer en esa falta de conocimiento, esa falta de práctica de conocimiento de la Biblia y así poder pues tener esa sabiduría de que nos habla la palabra del Señor. Bueno, mi hermano, pues fíjate que el tiempo se nos ha ido rápidamente, hombre, rapidísimo se ha ido el tiempo. Rápido. Bueno, la próxima semana a la misma hora, una horita más temprano, 8 de la mañana hora, 9 de la mañana Colombia. 9 de la mañana hora de Colombia, bueno, bendiciones hermano, Alvarito, muchas gracias y que me saludas a toda la gente por allá. Bien, igualmente para todos los hermanos en Dallas. Eso es. Bueno, mi hermano, Dios te bendiga. Felicidades.